Hola amigos de YouTube, nosotros somos el grupo de electrónica y es conformado por Julio Arana, Brian Ventura y Emanuel Álvarez. En esta ocasión vamos a presentarles unos sensores que son muy usados en el ámbito de la electrónica. Estos tienen características muy importantes que nos podrán servir de mucha ayuda al momento de realizar nuestros proyectos. Sensor de temperatura y humedad, DHT11. El DHT11 es un sensor con una alta fiabilidad y estabilidad debido a su señal digital calibrada. Lo podemos comprar de dos maneras, de forma individual, donde solo tenemos el sensor DHT11 o insertado en una PCB. La versión PCB aporta una resistencia pull-up de 5 kΩ y un LED que nos avisa de su funcionamiento. En la versión sin PCB tenemos 4 pines y en la versión con PCB tenemos solo 3 pines. Los pines de la versión sin PCB del DHT11 son alimentación, VCC, entrada y salida, la transmisión de datos, NC no conectado, pin al aire, y GND, que sería la conexión a tierra. Los pines de la versión con PCB del DHT11 son GND, conexión a tierra, data, transmisión de datos, y VCC, la alimentación. Algunas características de este sensor son las siguientes. La alimentación es de 3.5 voltios a 5 voltios. El consumo aproximadamente es de 2.5 miliamperios. La señal de salida es digital. El rango de temperatura es de 0 grados centígrados a 50 grados centígrados. La precisión es de 25 grados centígrados más menos 2 grados. La resolución es de 1 grado centígrado 8 bits. El rango de humedad de 20% humedad relativa a 90% humedad relativa. La precisión está entre 0 grados centígrados y 50 grados centígrados, más menos 5% de humedad relativa. La resolución es de 1% de humedad relativa. No tenemos que confundirnos entre un pin analógico y digital. Aunque lo conectemos a un pin digital, se trata de un dispositivo analógico. Dentro del propio dispositivo se hace la conversión entre analógico y digital. Por lo tanto, partimos de una señal analógica que luego es convertida en formato digital y se enviará al microcontrolador. La trama de datos es de 40 bits, correspondiente a la información de humedad y temperatura del DHT11. El primer grupo de 8 bits es la parte entera de la humedad y el segundo grupo la parte decimal. Lo mismo ocurre con el tercer y cuarto grupo, la parte entera de la temperatura y la parte decimal. Por último, los bits de paridad son para confirmar que no hay datos erróneos. Estos bits de paridad lo único que hacen es asegurarnos que la información es correcta, sumando los 4 primeros grupos de bits. Esta suma debe ser igual a los bits de paridad. En este circuito, implementando un Arduino, podemos ver la información tomada por el sensor. Se muestra la humedad y la temperatura. Sensor de temperatura, LM35. El sensor LM35 es un sensor de temperatura, uno de los componentes más utilizados a la hora de medir cambios térmicos, debido a su gran calibración de medición, llegando a medir temperaturas bajo cero y de más de 100 grados centígrados. Gracias a esta característica es utilizado para alarmas de temperatura, controles climatológicos, también en aparatos domésticos como microondas, refrigeradores y aires acondicionados automáticos. Una de las características principales de este sensor es que posee una resolución de 10 milivoltios por cada grado centígrado medido. Debido a esta característica lo hace un sensor de acción pasiva, ya que aporta un rango de voltaje y no una resolución de medición como otros sensores. El voltaje de alimentación de este sensor puede llegar a ser de 4 voltios de corriente directa hasta 20 voltios. El tipo de medición de este sensor es de analógica. El número de pines de este sensor llegan a ser de 3 pines normalmente. Al verlo de frente puede verse que uno es GND o tierra, el del centro es la salida de medición analógica y el tercer pin es de la alimentación de este sensor.
Una de las características de este sensor, y la más principal, es que no requiere calibración alguna, ya que por sus componentes este llega a ser muy preciso. Puede tener una precisión de medir hasta 50 grados centígrados bajo cero, llegando también hasta los 150 grados centígrados. El consumo de este sensor es de 60 microamperios. Esto lo hace un sensor fácil de utilizar y no requiere de tanto voltaje. También uno de los encapsulados más comunes que pueden encontrarse este sensor es el TO-CAN, el TO-220, el TO-92 y el SOIC-8. El que les estoy mostrando es el TO-92. Ahora procederemos a enseñarles un poco de cómo controlar este sensor por medio de la placa Arduino. Primero declararemos las variables que llegarán a medir la temperatura, poniendo estas un punto para que pueda llegar a ser más precisa. También pondremos un pin de salida, que en este caso es el 12, del Arduino para llegar a poner algún tipo de alarma, o podría ser algún LED que pueda llegar a medir una temperatura muy alta. También usaremos la función Serial Begin para poder escanear la temperatura que este sensor puede llegar a medir. Los pines de alimentación de este sensor pueden conectarse a cualquier pin de alimentación, sea 5 voltios y tierra del Arduino. También con esto usaremos el pin A0 para lectura analógica, y con esto nos ayudará también a imprimirlo en el monitor serial para ver qué tanta temperatura puede llegar a medir este sensor. Como pueden ver, este programa llega a tener dos funciones. Una es para que en el monitor serial llegue a imprimir una variable doble con 4 decimales para que pueda llegar a ser más precisa la medición, y también una variable de 2 decimales por si llega a medir una temperatura exacta. También al final de todo este programa se le añadirá un delay, un retardo, para que pueda llegar a medir más precisamente la temperatura en el monitor serial. Esto ayuda también a llegar a calibrar una cierta temperatura del sensor. Sensor infrarrojo. El sensor infrarrojo es un dispositivo optoelectrónico capaz de medir la radiación electromagnética infrarroja de los cuerpos en su campo de visión. Todos los cuerpos emiten una cierta cantidad de radiación. Esta resulta invisible para nuestros ojos, pero no para estos aparatos electrónicos, ya que se encuentran en el rango del espectro justo por debajo de la luz visible. Los sensores infrarrojos pasivos están formados únicamente por el fototransistor, con el cometido de medir las radiaciones provenientes de los objetos. Los sensores infrarrojos activos se basan en la combinación de un emisor y un receptor próximos entre ellos. Normalmente forman parte de un mismo circuito integrado. El emisor es un diodo LED infrarrojo y el componente receptor es un fototransistor. Se pueden clasificar en diferentes grupos. Los sensores reflexivos son del tipo que presenta una cara frontal en la que encontramos tanto al LED como al fototransistor. Debido a esta configuración, el sistema tiene que medir la radiación proveniente del reflejo de la luz emitida por el LED. Se debe tener presente que esta configuración es sensible a la luz del ambiente, perjudicando las medidas. Puede dar lugar a errores. Es necesario la incorporación de circuitos de filtrado en términos de longitud de onda. Así pues, será importante que trabajen en ambientes de luz controlada. Otro aspecto a tener en cuenta es el coeficiente de reflectividad del objeto. El funcionamiento del sensor será diferente según el tipo de superficie. Sensores de ranura. Este tipo de sensor sigue el mismo principio de funcionamiento, pero la configuración de los componentes es diferente. Ambos elementos se encuentran enfrentados a la misma altura, a banda y banda, de una ranura normalmente estrecha, aunque encontramos dispositivos con ranuras más grandes. Este tipo se utiliza típicamente para control industrial. Otra aplicación podría ser el control de las vueltas de un volante. Algunas aplicaciones que se le puede dar a este tipo de sensores son las siguientes. Para aplicaciones domésticas, los sensores infrarrojos se utilizan en electrodomésticos de línea blanca, tales como hornos, microondas,
por ejemplo, para medir la redistribución de la temperatura en el interior. Los dispositivos se utilizan también en el control climático de la casa para detectar oscilaciones de la temperatura en un local. Este planteamiento permite que el sistema de climatización reaccione antes que la temperatura del local varíe. En el campo de ciencias médicas y biológicas, una tendencia en el diagnóstico médico es desarrollar nuevos métodos de diagnóstico no invasores. Los sensores infrarrojos ofrecen una solución para ciertos procedimientos de reconocimiento, por ejemplo, de músculos. Otra aplicación médica para los sensores infrarrojos es la medición instantánea de la temperatura del cuerpo, es decir, como un termómetro remoto. En la industria automovilística, los sensores infrarrojos se usan en el campo de la seguridad y el confort en la conducción, monitorización del tráfico y carreteras, sistemas antiniebla, los neumáticos y frenos, mejoras en la visión del conductor y detección de los ocupantes sentados. Para este tipo de sensores, veremos a continuación el ejemplo en un sensor CNY70. Este sensor incluye un LED infrarrojo y un fototransistor. Para Arduino se utilizan como medidores de distancia o detectores de líneas. Su función principal es la de medir la reflexión en superficies. El circuito integrado tiene 4 pines. El primero y el segundo son para el LED emisor, y los pines 3 y 4 son para el fototransistor. Para poder hacer una detección se requiere entonces de una superficie que refleje la luz infrarroja. Este tipo de sensor se utiliza, por ejemplo, para la detección de líneas en un carro seguidor de líneas. Si la superficie reflectora es negra, no se reflejará tanta luz con longitud de onda en el infrarrojo y por lo tanto tendremos un 0 a la salida del emisor del fototransistor. Si por el contrario tenemos que el sensor está viendo una superficie blanca, tendremos un 1. Sensor infrarrojo pasivo, HCSR 501. Los sensores de radiación infrarroja positiva, también llamados sensor de PIR o PIR, son capaces de detectar el calor generado por un cuerpo humano en movimiento. Cuando se dice que es pasivo, se refiere a que el dispositivo responde a la radiación recibida en un lugar que envía señal o escanea una zona determinada. Este módulo permite detectar personas y animales grandes a través de su sensor PIR, y gracias a esta característica únicamente del sensor tiene aplicaciones diferentes como en los sistemas de alarmas, puertas automáticas y luces automáticas, etc. Ese sensor consta de un PIR LH1778 y su controlador es el BISS0001. Una de sus características es que el voltaje de alimentación es de 5 a 12 voltios de voltaje directo y consume un rango menor a 1 miliamperio. Su rango de distancia de detección es de 3 a 7 metros y este rango puede ajustarse. El ángulo de detección de este sensor puede ser hasta de 110 grados. También una de las características de este sensor son que consta de 2 potenciómetros para ajustar su rango de detección y también su tiempo de activación de alarma, con ajuste de tiempo entre 3 a 5 minutos. Consta también de un lente Fresnel, que es el sensor de movimiento infrarrojo. Consta de 3 salidas. La primera de estas salidas es la tierra para poder conectarlo. La salida del centro es el que manda la señal de 0 a 3.3 voltios, por eso este sensor se consta como un sensor pasivo. Y también la salida 3 es la salida de alimentación al sensor, puede llegar a ser de 5 a 12 voltios de voltaje directo. Una de las formas más fáciles de poder usar este sensor es gracias a la placa programable Arduino Uno, que con esta se puede ajustar y saber las variables que este sensor puede dar, y también puede controlarse sus rangos y con esto puede ajustarse a la forma que el usuario lo desee. A continuación les estaré presentando un ejemplo acerca de cómo controlar este sensor.
con el siguiente diagrama y a continuación les enseñaré el programa para la placa Arduino Uno. Primero, para declarar la LED que nos servirá para saber si el sensor detecta algún movimiento, declararemos el LED del pin al pin 11 del Arduino. También, para que la placa Arduino detecte el voltaje que se le envía desde el sensor, lo declararemos en el pin 5 del Arduino, el cual pondremos el LED del pin como salida y la entrada del sensor lo pondremos como entrada del Arduino para que pueda detectar sus movimientos. Ya estando en las funciones que harán específicas de este sensor, pondremos que cuando el Arduino detecte que el pin del sensor esté en bajo, pues este no encienda el LED, ya que no detectará ningún tipo de señal, y de ser lo contrario, pues encenderá el LED. También, gracias al monitor serial, podremos detectar las diferentes escalas que este sensor puede llegar a dar. Una vez ya alambrado el circuito y el sensor en el Arduino, podremos observar que al el sensor detectar un movimiento, encenderá el LED, ya que esto es una señal que envía el Arduino que corresponde al sensor, ya que sí detecta movimientos y estos movimientos pueden ser ajustables. También el retraso que tiene también puede ser ajustado, ya que puede llegar de ser un rango de 3 a 5 minutos de activación. También uno de los retrasos que tiene este sensor puede llegar de ser a 3 a 5 segundos para que envíe la señal a LED.